parece importante, antes de empezar a hablar de la tecnología aplicada a la escuela primaria y a la enseñanza en la escuela primaria, es hablar de la tecnología y su impacto sobre la matemática. Porque la introducción de la tecnología cambió el tipo de matemática que se hace y por lo tanto cambió la matemática que se enseña y la matemática que se aprende. Si bien no me voy a meter en este momento a hablar de cómo cambió la matemática, lo que sí me gustaría decir es que, por ejemplo, a partir de la introducción de la tecnología se pueden resolver problemas que antes no se podían resolver. Y eso no es menor. De todas las tecnologías posibles para utilizar en la escuela primaria, me parecía interesante hablar sobre la calculadora. ¿Por qué hablar sobre la calculadora? Bueno, porque es un elemento cotidiano actualmente. Todos tienen calculadora, todos los chicos conocen las calculadoras y muchos de ellos las saben utilizar. Y la calculadora, desde el gran desarrollo que tuvo la didáctica de la matemática en los últimos 40 años, empezó a tomar una relevancia cada vez mayor por lo que permite aprender a los alumnos de diversos contenidos. Las calculadoras hace mucho tiempo que están y sin embargo no hace mucho tiempo que se utilizan en las escuelas. Y es entendible porque en un inicio las calculadoras solo calculaban, solo hacían cuentas y la función fundamental de la escuela primaria era la de enseñar a calcular, con lo cual tiene sentido que la calculadora no haya podido entrar. Actualmente lo que vemos es que se puede utilizar para otras cuestiones. Y quiero dar un ejemplo de esto. Muchos de nosotros hemos vivido nuestra escuela secundaria en la época en la que las calculadoras no estaban permitidas y, por ejemplo, para resolver algoritmos teníamos que utilizar un libro que era una tabla de algoritmos. Era un libro en donde se encontraban logaritmos de números. Y aprender a utilizar esa tabla de logaritmos era un trabajo grande y llevaba mucho tiempo. Actualmente nadie duda, ningún docente duda en dejar utilizar a sus alumnos la calculadora para hallarlos y dejó de ser un contenido de enseñanza la utilización de esa tabla. Del mismo modo en que en algún momento dejó de ser contenido de enseñanza el uso de la regla de cálculo, que había libros enteros escritos sobre el uso de la regla de cálculo. Bueno, entonces, volviendo al uso de la calculadora en la escuela primaria, me parecía interesante proponer un problema para pensar en cómo se podría utilizar. Y un problema podría ser, utilizando una calculadora y haciendo un solo cálculo, transformar al número 28 en 8. Y esto es un problema que se puede plantear desde primer grado. Entonces, ¿qué esperamos que los alumnos hagan? La mayoría de los alumnos dirán, bueno, si el 28 tiene que transformarse en 8, tengo que eliminar ese 2. Y por lo tanto, veré cómo hago para sacar ese 2. Le resto 2. Una vez que decidieron que había que restar, porque sumar no me va a servir porque me va a dar un número más grande y 8 es más chico que 28. Restan 2 y el resultado no da el esperado. Entonces ahí aparece un nuevo problema, que es, yo elaboré una conjetura de que si a 28 le restaba 2 se iba a transformar en 8 y esa conjetura no se verificó, no era verdadera. Entonces ahora el nuevo problema consiste en encontrar una explicación para lo que sucedió. ¿Por qué si yo pensé que lo único que tenía que hacer era sacar ese 2, le resto 2 y el resultado no es el 8 esperado? Entonces, acá la calculadora cumple otra función. Cumple un rol exploratorio. Es decir, los alumnos tienen la posibilidad de utilizar esta calculadora para probar con distintos cálculos, ver si efectivamente obtienen ese 8 como resultado y en caso de que no lo obtengan, tratar de explicar qué pasó. Ahora, ¿qué es lo que estamos trabajando? ¿Estamos trabajando sobre cálculos? Y estamos usando cálculos, pero el foco del problema, la finalidad del problema no es la de trabajar sobre cálculos, sino trabajar sobre el valor posicional de los números. Para entender que ese 2 en realidad no es un 2, sino que es un 20, se requiere entender el valor posicional de ese 2 en el número 28.
Entonces, acá hay varias cosas planteadas, no es solamente el uso de la calculadora, es qué significa este problema, por qué esto es un problema para los alumnos, porque los obliga a establecer conjeturas, los obliga a explicar, los obliga a validar. Y esto no es natural en los alumnos, ningún chico o muy pocos chicos solos buscan explicaciones para lo que pasó. Entonces necesitamos un tipo de trabajo que permita poder reflexionar sobre la exploración que permite la calculadora. Yo sé que algunas personas podrán pensar, bueno, pero esas cuentas también se pueden hacer mentalmente o se pueden hacer a mano. Pero en este caso, como el foco no está puesto sobre el cálculo, la calculadora me brinda la posibilidad de poder realmente explorar sobre muchos casos, que no podría hacerlo si tengo que hacer las cuentas a mano, y menos si estamos pensando en chicos chiquitos. Ahora bien, para yo poder reflexionar sobre esto, necesito poder tener una traza de cuáles son esos cálculos que fui realizando. Muchas veces los chicos puestos a trabajar con la calculadora te muestran contentos después de resolver que llegaron a ese 8. Dicen, acá tengo 8. Me dicen, bueno, ¿y cómo hiciste para llegar al 8? Y no se acuerdan. Si no me acuerdo, no me sirve, porque no puedo reflexionar sobre aquello que pasó. Entonces, un trabajo del docente acá es invitar a los alumnos a que registren cuáles fueron los cálculos que hicieron. Hemos visto chicos que no pueden encontrar cuál es el cálculo a resolver en una primera conjetura y llevan a cabo estrategias un poco más artesanales. Por ejemplo, algunos deciden restar de a 1 para llegar del 28 al 8. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Es que si van restando de a 1 van a llegar al 8, pero es muy difícil saber cuántas veces restaron 1 para llegar a 8. Hay chicos que se ponen en grupos y van levantando un dedo por cada uno de los números que restan. Digamos, acá hay un trabajo muy interesante del docente para poder reflexionar sobre aquello que permitió la calculadora. Entonces aparece la calculadora como un recurso no para aprender sobre los cálculos en este ejemplo, sino para aprender sobre el sistema de numeración. Bueno, pero también quiero rescatar a las calculadoras para calcular, que es su función esencial y primordial. ¿Y de qué modo? En las escuelas se sigue trabajando sobre cálculos y está bien que se trabaje sobre cálculos porque los alumnos también tienen que aprender a resolver cálculos, además de aprender a resolver problemas y de saber qué tipos de problemas esos cálculos permiten resolver. Pero en el momento en que tienen que trabajar sobre cálculos, nos parece que la calculadora como una herramienta de control de esos cálculos es central. ¿De qué manera? Si les podemos dar cálculos para resolver y les podemos pedir que verifiquen los resultados con la calculadora. ¿Y para qué les pedimos esto? Les pedimos que hagan esto porque si esos cálculos no son correctos, un trabajo interesante para hacer es encontrar el error y poder explicar por qué me equivoqué. Ahora, una vez que yo logré explicar por qué me equivoqué, otra tarea interesante para hacer a propósito de esto consiste en, por ejemplo, escribir consejos para no equivocarse al resolver cálculos de sumas, de multiplicación, de división, de lo que sea. Y acá también puede intervenir la tecnología, porque esos consejos que son para otros o son para mí, pueden compartirse a través de redes virtuales, pueden compartirse a través de un archivo de texto, pueden compartirse y ser un insumo de estudio para cada uno de los alumnos de ese grado. Entonces, la tecnología no solo está al servicio de resolver cálculos, está al servicio de aprender más sobre determinados contenidos matemáticos, pero fundamentalmente también para nosotros está al servicio de seguir estudiando y aprendiendo matemática. Gracias.